de la clase de econometría, creo que es fundamental. Entonces, básicamente nosotros quisimos plantear 5 mensajes básicos. Primero que todavía no tenemos toda la certeza de cómo se... O sea, no tenemos certeza absolutamente en México ni en el mundo de cómo se está comportando la pandemia actualmente a ciencia cierta y en el futuro cómo se va a comportar. La mayor parte de los países tiene estimaciones de cuántos enfermos hay, pero hay un subregistro importantísimo. Y lo que te queremos dar o decir es que en el caso de México, pues tampoco tenemos idea de cómo vamos a enfrentar o cómo va a ser el resultado final de la pandemia. En cuanto a duración, en cuanto a nuevas cargas de contagios, en el corto plazo o a fines de año, no sabemos cómo se va a comportar a ciencia cierta. Te podemos establecer ciertas hipótesis, pero que lo que queremos decir es que no se puede bajar la guardia, a pesar de que todo pareciera que en México no está siendo tan grave, pero bueno. Ese es uno de los mensajes. Tenemos que ser muy cautos y muy precavidos sobre los efectos en el sistema de salud, pero también en los efectos en la economía. Que el secretario de Hacienda y el subsecretario de Hacienda digan que esto ya en mayo se va a reactivar, la verdad creo que es un poco irresponsable decirlo de manera determinante porque no lo sabemos. Y porque también no se han tomado las medidas suficientes como para que realmente así sea. Esto que ha llevado toda la pandemia, pues que haya una fuerte caída en la actividad económica y definitivamente no hay políticas contracíclicas que estén contrarrestando la fuerte caída de la actividad económica. A diferencia de todo el consenso, hace unos meses todo el consenso decía que viene crisis, se va a disparar la inflación. Nosotros desde hace varios meses hemos estado diciendo que eso no es cierto, que incluso preveíamos que íbamos a tener niveles bajos de inflación y que por lo tanto el Banco de México tenía que tener una postura mucho más agresiva en cuanto a política monetaria. Recuerden que solamente tenemos dos brazos, ¿no? Política fiscal y política monetaria para intervenir en la economía. Y pues, desafortunadamente ni la fiscal ni la monetaria estaba haciendo, ni la monetaria estaba actuando. Entonces, pues esas son las ideas, ¿no? También creemos que las tasas de interés en largo plazo continuarán disminuyendo, pero bueno, los riesgos debido a la contingencia y debido al escenario, pues van a seguir siendo al alza. Y que actualmente todavía hay un espacio para reducir todavía las tasas de interés, porque hacemos tanto énfasis en la política monetaria, porque es la única que ha mostrado cierta sensibilidad ante el escenario tan crítico que estamos viviendo. ¿Okay? Esos son los mensajes. ¿Qué es lo que veíamos? Vean, si ustedes ven la parte de México, y si nosotros más vemos el comportamiento de México, realmente es un comportamiento atípico, incluso contra países latinoamericanos. Creemos que ahí puede haber un subregistro, creemos que esta señal de que hoy el presidente dio un encabezado que presumía el aplanamiento de la curva, creemos que no es tan cierto, porque hay mucho subregistro y porque creemos que todavía no podemos decir a ciencia cierta que estamos ya en lo peor de la pandemia, e incluso que los efectos van a ser diferenciados. Si nosotros vemos también las muertes, también hay un comportamiento que dista mucho de lo que está pasando en nuestros países. Lejos de cantar victoria, lo que creo es que tenemos que ser muy precavidos con lo que estamos tratando de transmitir cuando decimos que no tenemos tantos casos de muertos ni tantos casos de contagio. Porque puede ser que no lo estemos captando bien, puede ser que no estemos en la parte más crítica de la enfermedad, o a lo mejor sí, pero hay mucha incertidumbre hacia esos comportamientos. Lo que sí podemos saber es que nosotros no tuvimos una política de cierre total que nos permitiera decir que en el corto plazo, una vez pasado la parte crítica, ya pudiéramos tener bajos niveles de casos de muertes y de contagios. Nosotros nos ubicamos más en la parte de mitigación, en donde también donde se esperaría que tuviéramos un fuerte crecimiento exponencial de enfermos. No está haciendo de manera clara que esto esté sucediendo.
Y luego una de las cosas que me hacen dudar de manera particular es que si ustedes se han mantenido informados, se han visto las conferencias de, de la tarde sobre, hay una estadística muy importante que hablan sobre la reducción de la movilidad, que lo hacen a través de Apple y Google, o no sé, algunas de esas empresas lo hicieron junto con el CONACYT. Y lo que se ve es que en gran parte o en la mayoría de los estados del país, a duras penas llegamos a una reducción del 50% de la movilidad. ¿Qué quiere decir? Que en algunos lados, más del 50, o sea, hasta el 70% de la gente se está moviendo. Hay otros casos como la Ciudad de México, que en algunas semanas, en algunos días, la movilidad se redujo hasta 70%, pero aún así hay un 30%. ¿Qué es lo que nos va a generar esta diferenciación en movilidad? Que vamos a tener diferentes escenarios y diferentes saturaciones dependiendo el comportamiento que se esté dando en cada estado. Entonces, decir que el comportamiento es uniforme, decir que todo se va, que ya en marzo todo el país se puede reabrir, decir que todo ya pasamos la parte más difícil de la pandemia de manera generalizada, pero que puede ser una cosa equivocada, porque porque no tuvimos políticas de encierro total, porque nuestra política ha sido de mitigación, pero en esa mitigación ha habido mucha heterogeneidad a nivel regional. Entonces vamos a tener, puede ser que tengamos ciudades donde apenas estemos empezando con esa curva de crecimiento de contagios. Dado este escenario y de que no podemos seguir y de que nos genera mucha incertidumbre en el futuro, pues esto tiene no solamente implicaciones sobre los sistemas de salud y sobre las cosas y medidas que se tendrían que hacer, sino también tiene totalmente un costo económico. El cerrar la economía de manera parcial o de manera total, pues obviamente genera toda una sinergia de paralización económica. ¿Qué pasa en esa paralización económica? ¿Qué es lo que hemos visto, no solamente en México, sino a nivel global? A diferencia de otras crisis, esta crisis es una crisis de oferta y de demanda. ¿Qué quiere decir? Que no fueron por shocks solamente de oferta, en donde la producción, en donde por algunos factores de la producción hayamos caído en esta crisis, sino también por una cuestión de demanda. Las personas no están consumiendo, las personas están encerradas. Entonces tenemos los dos efectos, lo que hace que sea muy diferente a la crisis de financiera, que sea muy diferente a la crisis que pasamos en el 94, y que sea muy diferente a otras crisis que se han vivido a nivel global, porque estamos hablando de dos efectos de manera combinada. ¿Y qué hace? ¿Qué ha hecho esto? Pues que obviamente tengas cierre de plantas, cierre y no solamente a nivel local, sino también toda la disrupción que ha habido en el flujo de cadenas globales de valor. Si bien la globalización ha traído muchos beneficios, también ha hecho que si en algún lugar la producción se para, como fue el caso de China, pues obviamente las cadenas de valor se ven detenidas. Generalmente los inventarios que tienen las empresas a nivel global, que general ya las producciones prácticamente son sin inventarios, pero en el flujo de que algunos insumos venían en camino, prácticamente tienes cuentas como con una ventana de 7 meses a nivel global. Pero obviamente cuando interrumpes, ese efecto se viene bien dando de manera rezagada en la actividad económica a nivel global. Y lo vimos en la industria automotriz. La industria automotriz, cuando paró China, no paró automáticamente aquí en México o en otras partes del mundo. Paró de manera gradual hasta que ya se quedaron sin inventarios. Entonces, se han visto afectadas las cadenas de valor. Otro elemento que ha venido a complicar más la situación ha sido el problema del petróleo, esto derivado de conflictos entre Rusia y conflictos entre los árabes, pero también de manera directa, pero más bien muy directa, un conflicto con Estados Unidos. Esto ha generado pues, una caída de los precios del petróleo y obviamente esto, si lo vieron, ya las finanzas de Pemex no han sido buenas y con esto pinta para que van a ser totalmente desastrosas.
Está aunado de que uno de los sectores que más se van a ver afectados es el turismo, que nadie está viajando, todos están confinados en su casa y obviamente eh, el turismo pues, se va a caer significativamente. Y el caso de las remesas es otro elemento de preocupación porque muchas de las familias, muchas de las economías o de las economías familiares en las zonas más pobres dependen del flujo de ingreso de remesas. ¿Y qué es lo que está pasando con las remesas? Hay mexicanos, hay compatriotas que se están muriendo en Estados Unidos porque no tienen acceso a la salud y se están contagiando de COVID y tampoco tienen un trabajo y también están sufriendo, pasando una etapa de precariedad y de vida muy alta. Y pues tenemos, si bien ahorita vamos a ver, no una salida de flujos de capital muy grave, pero sí se están dando una salida de flujos de capital, porque ante la incertidumbre, todos los capitales van a perseguir el quedar en monedas o en lugares o en mercados que les den mayor certidumbre. Por lo tanto, pues nosotros ahí puede que llevemos desventajas. No sé si tengan alguna duda, pregunta, ¿siguen vivos o estoy hablando como loco? Yo justamente presentaba los mismos escenarios que estás presentando hoy por la mañana a un consejo de empresarios y lo que veía más era el tema de la ANTAD. No sé si ustedes lo revisaron porque justamente el periodo de abril y mayo es la recuperación en las ventas de tiendas, mismas tiendas y otras tiendas, y pues evidentemente este fenómeno no se iba a dar, ¿no? Y al final la gran preocupación de ellos era pues qué posibilidades tengo de adquirir fondeo y qué otras soluciones tengo, ¿no? Pero bueno, si quieres lo comento un poco más adelante. No sé si ustedes también han visto estos temas, ¿no? No tan a detalle, pero lo que sí te puedo decir, Lucy, bueno, ahorita vamos a tratarlo un poco más en la actividad. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que vemos? Y vamos a empezar por la parte de salida de flujos eh, durante, durante esta pandemia. Si vemos, y si se compara bien la gráfica del lado izquierdo, lo que vemos es que ya ha habido una reducción importantísima en la tenencia de bonos. Pero sí, incluso en valor nominal en millones de dólares es mucho mayor a la que se ha venido dando o la que se sucedió en el 2008. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una fuerte salida de capitales. Pero si ya lo comparas con el lado derecho, el valor nominal en pesos, realmente esa caída no es tan diferente. Es decir, sí es fuerte, pero no es exageradamente mucho mayor a lo que se vio en la crisis del 2008-2009, ¿no? Entonces, sí ya empezamos a ver signos y salidas de flujos de capital, pero todavía no son excesivamente mucho mayores a lo que pasó en la crisis pasada. Cuando nos vamos ya a la parte directa, la de la actividad, en el mercado nosotros tenemos un indicador de consumo. Ese indicador de consumo se mide a través de las transacciones que se hacen con los instrumentos del banco, ¿no? Débito, crédito, TDC. Nos permite establecer y monitorear cómo se ha dado los patrones de consumo. Si ven en la gráfica del lado izquierdo, vemos que segunda, tercera semana de marzo hubo un disparo del consumo, pero después de esa semana se cayó totalmente el consumo ya para finales de marzo. Tuvimos otro rebote y luego otra caída y luego tenemos otro rebote. ¿Qué es lo que está pasando con el consumo? Lo que nosotros vemos es que en general el consumo tanto de bienes duraderas y de servicios es lo que se está cayendo de manera muy grave. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué suponemos aquí? Dos efectos. Uno, el primero fue la parte del pánico y las compras para abastecerse de los hogares previo al cierre de la economía y del paro del confinamiento, el inicio del confinamiento, cierto tipo de compras de pánico. Aquí en esta otra subida y en esta otra subimos vemos reabastecimientos de los hogares, pero sobre todo vemos también que en este caso ya ha habido de manera unilateral y sin causa
o algo que justifique incremento en precios de alimentos. Es decir, algunas tiendas se han incrementado precios y por lo tanto vemos esta parte de estos rebotes. Y esto es muy claro cuando ven la gráfica de la derecha. Cuando ven la gráfica de la derecha, el patrón de comportamiento que se está dando en el total es por los alimentos. Ustedes ven el comportamiento de alimentos es prácticamente similar al anterior, pero cuando ven en la parte de turismo y si nosotros graficáramos otro tipo de servicios, veríamos ese comportamiento total. El consumo de turismo pues, va totalmente en caída, vean, hasta tasas de caída hasta superiores al 80% anualizado. O sea, es súper fuerte la caída en la parte de servicios. ¿Qué es lo que pasa en general? Ya cuando metemos a las estadísticas de producción y también de consumo privado de energía, pues también la caída del consumo que prevemos va a ser muy grande. O sea, basados en este indicador, lo relacionamos con el consumo agregado del país. Lo que nos está dando son caídas que van a ser mucho mayores que lo que vimos en la crisis del 2009. Y por otro lado tenemos que la producción industrial, y si ustedes vieron el dato del PIB del día de hoy, se van a dar cuenta que la actividad industrial bueno, se cayó totalmente. Bueno, sigue caída. No ha cambiado la tendencia desde el año pasado. Y la inversión también ha tenido una fuerte desaceleración y está en tasas negativas. Y eso es debido a que la inversión se cayó, tanto pública como la privada. Entonces, tenemos un escenario en cuanto a consumo y producción muy desalentador. Eso que nos llevó o que nos ha llevado a tener es una predicción de una caída del PIB que nosotros estimamos que va, o sea, nuestra estimación puntual es de menos 0.7, menos 7% del general. De hecho, nuestra estimación real ya es por el menos 9%. Pero nosotros comunicamos un rango que puede llegar hasta menos 12%. ¿Por qué? Porque tienes muchos factores de incertidumbre que se están juntando. Si no haces nada con política fiscal, si la política monetaria sigue siendo restrictiva, si no tienes medidas de mitigación que te ayuden a salvar el empleo, ese escenario se puede ver mucho más crítico y que nos podría llevar hasta una caída del menos 12% en la economía. ¿Qué es lo que prevemos? Que la inversión privada, hay un problema de confianza muy fuerte. Si ustedes, ya lo venimos diciendo, pero vean una entrevista que hicieron, hay un informe que les hacen algunos empresarios que salió hoy en el Financiero, de Bloomberg, y algo así sobre la pelea entre empresarios. Bueno, ahorita se los hacen. Hay un fuerte problema de confianza. La cancelación del aeropuerto tuvo un efecto fuerte. La cuestión de los contratos de electricidad y todos los problemas con los gasoductos, otro golpe a la confianza, y la parte reciente de la cervecera. Díganme qué señales están mandando desde la parte pública ante el Estado de Derecho y al respeto de contratos. Es una señal muy mala. Y entonces, ¿qué prevemos? Que esa señal y a la hora de que rompes la confianza para la inversión, pues nos hace pensar que no va a haber un crecimiento de la inversión privada. Si ustedes más o menos tienen idea de cuánto pesa cada uno de los factores en el PIB, el consumo privado creo que es casi el 60% del PIB pesa. Bueno, es el que más pesa, no recuerdo bien. ¿Qué es lo que va a pasar con el consumo? Con el consumo tienes un elemento muy importante que es, tienes un cierre de toda la actividad, por lo tanto las personas no están consumiendo. Sin embargo, como no sabemos cómo va a ser el comportamiento de la contingencia, nosotros estamos poniendo que la gente no va a regresar de manera masiva a cines, a consumir de manera masiva, terminando la crisis, a menos que haya una vacuna. Y aún así,
tardaría, porque tardaría en llegar a todos los países. Entonces, no creemos que el repunte del consumo privado vaya a ser muy fuerte. A diferencia, en todas las crisis que hay, ustedes se van a dar cuenta si analizan las series, hay un rebote importante después de una caída. Entonces, ¿qué se esperaría? Que el rebote, si fuera una crisis como el 2008, ese rebote se daría por el 5 o 6% crecimiento. Pero ¿por qué se dan estos rebotes? A veces son más estadísticos que realmente por una reactivación inmediata de la economía. Si nosotros ahorita todos estamos encerrados y no estamos consumiendo, ¿qué pasa si nosotros mañana salimos con que compremos con que compren un lápiz? El consumo se está reactivando. Entonces hay un rebote importante con que salgan a su trabajo todos los días y empiezan a consumir gasolina, pues va a haber un rebote importante del consumo, pero eso es simplemente porque partes de que no estabas consumiendo, tu consumo se había deprimido totalmente y al siguiente periodo lo estás elevando. Pero eso es temporal y el efecto sobre el crecimiento y sobre el consumo en general, pues realmente va a regresar a una senda en donde va a estar muy deprimido y va a ser prácticamente constante y no va a tener crecimientos. Eso nos hace pensar que si no se que, o sea, si nosotros sí decimos que todavía una crisis más profunda es evitable, pero en el escenario que estamos actual, que estamos pintando aquí todavía puede ser mucho peor. Hoy esta la agregué ahorita. Nosotros traíamos una caída del primer trimestre que iba a rondar el 0%, muy cercano al cero, pero realmente la sorpresa fue que la economía pues cayó, va a caer en 1.6%. Esa caída puede ser mayor, porque acuérdense que este es el primer dato del PIB y todavía no mide de manera certera el último mes, que es marzo. Entonces, en el siguiente dato del PIB se va a reajustar y es probable que la caída del PIB pueda ser mayor. No lo sabemos, pero puede ser mayor. Pero lo que sí vemos es que el siguiente trimestre y el que estamos viendo, la caída va a ser muchísimo más fuerte. Y vean como que la industria sigue siendo la que sigue estando deprimida, construcción, todo. Imagínense cuál va a ser el resultado de, eh, de este trimestre con las automotrices paradas, con toda la industria parada, y solamente los factores esenciales son los que estado trabajando, ¿no? Pues pareciera que la caída está pintándose como la prevemos, una caída del 7%, y lo que estamos previendo es que más o menos caería el PIB en el siguiente trimestre, pues hasta un 10-15% trimestral. Y eso, ¿con qué nos da como consecuencia? Pues una fuerte contracción del empleo. No hay, o sea, no hay medidas que realmente no hay una medida, ¿cómo se los diré? No hay política fiscal ni medidas que realmente contrarresten la fuerte pérdida del empleo que se puede dar. Profe, ¿Qué es ¿me lo que está? permitiría interrumpirlo tantito en esa parte? Tengo una pregunta. Sí. Bueno, en el discurso político hablan de que el tejido de los programas sociales va a contener esta parte, ¿no? El tema de la pérdida de empleos y demás. Pero mi cuestión es, si el año pasado crecimos al cero y ya había esta dispersión, que básicamente son transferencias en efectivo de parte del gobierno a la población, o sea, este argumento es válido, digo, no, o sea, aunque sea válido, sé perfectamente que ese argumento no va a ser suficiente para contener la caída, pero mi pregunta va de que si los programas sociales realmente están creando un tejido como en la teoría económica o los estudios del tema populista y demás, hablan de que las transferencias generan inflación y demás, o sea, para el caso mexicano con la administración actual, ¿no se está observando esto? No, de hecho nosotros lo que te decía de la inflación es todo lo contrario, tenemos una fuerte caída de los precios. Ahorita lo vamos a ver, pero ve, ¿qué es lo que está pasando? Tienes dos mercados muy importantes, ¿no? El informal y el informal. La base, y nosotros tenemos una frase puede ser muy coloquial, pero apoyar a las empresas directamente es apoyar el empleo.
¿Qué significa? O sea, las empresas del sector formal son las que mantienen eh, tanto como la parte del empleo como la parte de los empresarios son los que mantienen los ingresos fiscales, ¿no? O gran parte de los ingresos fiscales. Si hay una fuerte contracción del empleo, obviamente vas a o sea, de manera automática bajas tu base gravable. Y si bajas tu base gravable, ¿de dónde van a salir los recursos que tienes destinado para todos tus programas sociales? Pues no va a haber, ¿no? Entonces, una de las grandes cosas, o una de las cosas que nosotros decimos es que lo que habría que hacer antes que nada es proteger el empleo formal, porque si tú mantienes el empleo formal, pues vas a lograr mantener el ingreso a las familias, vas a prever que no se deterioren más sus condiciones de vida y por lo tanto, ¿qué es lo que también van a hacer esas familias? Van a consumir en la medida de que estas familias no depriman su consumo o al menos tengan algo para consumir, pues te va a ayudar al consumo agregado. Entonces, por eso es fundamental mantener el empleo. Y si tú empiezas a tener destrucción de empleo, pero más allá de destrucción de empleo, llegas al punto en donde las empresas empiezan a quebrar, micro, pequeñas, medianas empresas y grandes empresas empiezan a quebrar, tu problema del empleo va a ser estructural. Y entonces, ¿qué vas a tener? Pues una serie, no vas a tener tu problema se va a hacer mucho más de más largo plazo. Ya en este escenario lo que nosotros estamos previendo es que aún con eso estamos previendo una caída de hasta 1 millón de empleos. Pero sí, ¿por qué esta caída? Si ustedes se dan cuenta y revisan la pérdida de empleos en la crisis del 2008, al cierre de diciembre, la pérdida de empleos fue alrededor de 200,000 empleos. Pero eso no significa que se fueran todos los empleos que se perdieron. Hubo meses dentro del periodo de la crisis que hasta 600,000 empleos se perdieron. En este caso, lo que estamos previendo es que vamos a tener pérdidas más fuertes de empleo, vamos a tener meses en donde prácticamente vamos a seguir perdiendo, o vamos a mantener el mismo nivel de pérdida de empleos, y vamos a llegar a diciembre y vamos a llegar con una pérdida de hasta 900,000 empleos si se sigue este escenario, con un escenario de caída y contracción del 7% del PIB, por los dos factores, o por todos los que les he dicho. No hay política contracíclica, no hay política fiscal, no hay política monetaria. Si las empresas empiezan a tronar, este empleo esa pérdida va a ser permanente y como tenemos esos dos choques, oferta y demanda, la pérdida va a ser mayor, incluso va a ser más acelerada, porque creemos que ha habido una sobrereacción de muchas empresas en donde ya previendo este cierre se adelantaron a, a despido, pero y el efecto rezagado que tiene el crecimiento sobre el empleo va a ser mucho más acelerado que el típico y lo que prevemos es una pérdida muy fuerte de empleo. E incluso estamos previendo que podría llegar hasta 1,5 millones si nos acercamos a la estimación puntual del PIB del menor. Profe, creo que se está cortando un poco su audio. ¿Qué hacemos? ¿Hasta dónde me escucharon? Yo sí escucho bien todo, pero no sé. Yo creo que fuiste tú, Dani, porque sí se escuchó todo. Y en este escenario preveríamos que hasta dentro de 3 años prácticamente, finales de 2023, estaríamos recuperando el nivel de empleo que tuvimos en 2019. O sea, incluso mi jefe en la rueda de prensa dijo que nos estamos acercando prácticamente a una década perdida. Entonces el escenario es muy, muy complicado. Lo que tendríamos que estar evitando es la pérdida de empleos de manera estructural. Y creo que ese es el gran factor. El empleo, muchas veces el nivel de análisis económico a veces como que queda en segundo lugar, pero realmente es el elemento más relevante sobre el cual recae todo, porque si tú no tienes ni buenos niveles de empleo, pues las familias, tus mercados empiezan a deteriorarse y pues empiezas a enfrentar a escenarios donde tu ingreso, el ingreso de las familias se va a ir hacia abajo y no vas a tener ingresos, vas a tener mayor precariedad,
vas a tener más desempleo, más informalidad. Entonces, pues ese es uno de los grandes costos y los graves riesgos que nosotros creemos que podemos caer, dado esta crisis y dado que no estamos haciendo desde nuestro punto de vista, bueno, desde mi punto de vista, no es de banco, lo suficiente. Entonces, por lo tanto, lo que decimos es que se requiere de un apoyo fiscal decidido. Si nosotros vemos las respuestas, esas son dos gráficas que retomamos del Fondo Monetario Internacional. Del lado derecho vienen distinguidas vienen las medidas fiscales, ahí se distinguen por el tipo de medidas, en donde van más allá del consumo normal de empresas y familias, sino también a la generación de activos. Pero ahí del lado derecho lo comparas con economías grandes como Alemania, como Estados Unidos, España, Japón, Italia. Pero si ustedes ven la respuesta de México, no llega ni al 2% del PIB. Pero lo graban, o sea, si lo comparas con esas economías, pues realmente estamos para llorar. Pero vean la gráfica de la izquierda. En la gráfica de izquierda, la respuesta fiscal que tiene actualmente México con todos sus programas, con todo lo que se ha anunciado, está por abajo incluso de Belice. Estamos al nivel de las Bahamas. ¿Alguien sabe quiénes son las Bahamas? Son estas islas frente a la costa de Florida, ¿no? Exacto, estamos teniendo la misma respuesta fiscal que unas islas. Si nosotros comparamos, por ejemplo, con Chile, realmente vean como que son economías que podrían decirse que de alguna manera podrías, o es válida esa comparación. Vean la respuesta que tiene Chile y vean la respuesta que nosotros tenemos. Ellos tienen una respuesta arriba del 6% del PIB. Nosotros no llegamos ni al 2, ni al 1,5. Bueno, y cuando se hizo esta gráfica. Y vean, pues en el caso de Perú, de Brasil, están con niveles de arriba del 10% de paquetes anunciados como por su porcentaje del PIB. Nosotros no decimos que se tendría que hacer una evaluación importante de hasta dónde podría llegar con la respuesta fiscal, pero nosotros sí consideramos que hay gran espacio, a diferencia de lo que dice Gerardo Esquivel. Nosotros sí creemos que sí hay espacio, y lo que dice la Secretaría de Hacienda, nosotros sí creemos que hay un espacio fiscal. Lo que creemos es que hay dos factores ahí, uno político y otro de capacidad, que a lo mejor no, capacidad política y de acción, en el sentido de poder establecer lineamientos más agresivos. Entonces, ¿qué es lo que decimos? La recesión es inevitable, eso es definitivo, pero lo que podemos decir es que puede ser menos profunda o menos grave, pero se requiere de actuar. De lo contrario, vamos a tener una crisis mucho más profunda y mucho más duradera. Creemos que en México mucho tiempo se estuvo jugando en la política en no cerrar la economía por los problemas económicos que nos iba a traer, pero nosotros siempre hemos dicho desde el inicio, y si revisan los documentos, que hay un falso dilema. Siempre era preferible cerrarla lo más posible y el costo al mediano plazo iba a ser menor. Pero bueno, ese dilema sigue existiendo y puede ser que exista en los siguientes meses ante una reapertura no bien pensada. Es necesaria una reacción fiscal contundente, sobre todo para empezar a apoyar, para darle soporte al sector salud. Creo que ya se han hecho cosas, pero aún así es insuficiente. Apoyar a las empresas para que se pierdan menos empleos, y eso al final te va a dar más elementos más recursos para apoyar a la población más vulnerable. Hay que apoyar a las empresas sobre todo las pequeñas, de manera masiva. Y obviamente tenemos todavía la política monetaria, como que todavía tiene también espacio para ayudar a afrontar la crisis. Y hay que tratar el tema de Pemex. Ahí hay un conflicto muy fuerte en que se quiera seguir llevando a cabo la refinería, pero bueno, yo en este momento, si mi necesidad es hacer esa refinería, preferiría antes o posponer ese proyecto
antes que desatender los problemas de salud y los problemas de empleo. Y luego, una de las cosas que se pueden hacer es que sí es cierto que en el pasado todos los apoyos y muchos de los rescates que se hicieron no fueron de manera adecuada, pero pues, estamos en otro escenario en donde todo está más controlado, en donde la corrupción se ha acabado. Creemos que sí hay espacio para que los apoyos y todo lo que se utilice para apoyar a empresas, pues se utilice de manera correcta. Entonces ya no habría ningún problema. Entonces se puede mitigar toda esa pérdida, o sea, ese riesgo que te generaría dar, socializar las pérdidas, ¿no? Y solamente que se genere eso. Y como hay nuevas reglas y hay nuevos esquemas, pues puedes plantear reglas, como mantener las plantillas laborales, que las una vez pasada la crisis se tengan participaciones en las empresas que le generen beneficios al gobierno, y que todo este tipo de apoyos pues, no se utilicen para pagar a los dividendos de las accionistas, ¿no? ni recompra de acciones. O sea, lo que queremos decir es que hay forma de apoyar a las empresas sin caer en el riesgo de que todos esos apoyos se utilicen de manera equivocada o de manera errónea. Y lo que vemos es que sí, también es un poco falso el hecho de que la deuda no se va a incrementar. Si tú experimentas, es una cuestión muy sencilla y muy básica. Ustedes tienen una división, ¿no? Una división es el resultado de un numerador y un denominador, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa si tu denominador se hace más pequeño? Pues el numerador se hace más grande. Sí, entonces la razón se hace más grande, ¿no? Más bien, la razón se hace más grande. Entonces, si tú tienes un experimento, experimentas de manera drástica una caída del PIB, ¿qué va a pasar con la relación deuda-PIB? Se vuelve más grande. Pues sí, ¿no? Entonces yo no sé qué va a salir a decir o más bien yo no sé cómo se va a tomar en el gobierno cuando salgas y digas que sí se te incrementó la deuda, y cuando tú te lo pasaste diciendo que no ibas a contraer deuda. Pues así de simple, ¿no? Entonces también hay una falsa idea de que no va a haber mayor deuda. Sí va a haber mayor deuda por un simple efecto de caída del PIB, y entre más grande sea esa caída va a ser mucho mayor. Y si eso le sumas los efectos y la volatilidad que ha tenido el tipo de cambio, y eso va a impactar de manera directa en los requerimientos financieros del sector público. Entonces, pues también es falso que no estamos incrementando de la deuda, ¿no? Lo estamos incrementando deuda de la parte más fea, ¿no? Por último, se requiere una política monetaria expansiva. El Banco de México todavía tiene mucho espacio para actuar. Una de las cuestiones que el Banco de México siempre establece es que hay un riesgo de que si tú actúas con política monetaria, la inflación se te va a subir. ¿Qué es lo que pasa? La inflación general y de la subyacente han tenido, la subyacente, que es una de las más medidas que te permite ver realmente el comportamiento de la inflación, pues ha tenido una tendencia a bajar. Y la no subyacente, pues con el paro, ha sido mayor. ¿Qué es lo que les decía? No iba a haber presiones inflacionarias porque ha habido un lockdown de la economía y de las familias. Entonces las familias no están consumiendo, no están saliendo a consumir. Y lo único que sí ha experimentado ciertos incrementos de precios, no necesariamente justificados, son los alimentos y en general las mercancías, pero vean, los servicios, como los precios se han tendido hacia la baja. Entonces no iba a haber, no hay un problema de inflación en general. Por lo tanto, ese riesgo que siempre ha sido la justificación de no tener una política monetaria más agresiva, pues no está presente. Y nosotros creemos que va a seguir la tendencia hacia abajo. Otro de los factores, el energético. O sea, el petróleo, las gasolinas, todo, los precios han ido hacia la baja. Por lo tanto,
pues no prevemos que haya un problema de inflación en el corto plazo, ¿no? Y eso nos va a hacer convergencia en el nivel de política monetaria adecuado, que es alrededor del 3%. Entonces, no creemos que en el mediano plazo tengamos un problema de inflación y por lo tanto eso te ayudaría a que puedas tener una política monetaria más expansiva. Y si ustedes lo ven y comparan nuestra tasa monetaria real comparada con otras economías emergentes, todavía estamos muy por arriba, bueno, estamos por arriba de lo que es el promedio de economías emergentes. Es decir, creemos que todavía hay un espacio importante en política monetaria para bajar tasa. Y si ustedes ven la tasa nominal y el diferencial con la de Estados Unidos en los fondos federales, vean, nuestra tasa monetaria anda alrededor de 5.5, pero si vemos el diferencial, todavía el diferencial es amplio. Entonces estamos todavía por arriba de la tasa de los Estados Unidos, que ya andan como nominal, andan en cero, ¿no? Más o menos. Pues todavía tenemos un gran espacio para bajar las tasas en México. Esto es un poco lo mismo, ya no voy a detener mucho, y lo que vemos es, en el tipo de cambio nosotros vemos que ha habido gran volatilidad. Esa volatilidad ha estado presente por toda la crisis de COVID, por los precios del petróleo, pero pues nosotros prevemos que no va a haber, que es transitoria y que vamos a estar en niveles arriba de los 20 pesos por dólar. Si bien no vamos a bajar a los niveles previos a la crisis del COVID, sí nos vamos a mantener en un horizonte a largo plazo que va a estar entre los 20 y 21 pesos, ¿no? Entonces, tampoco vemos riesgos en tipo de cambio con alta volatilidad o niveles mucho más altos, dada la pandemia. Y por último, si bien tenemos un escenario de cuenta corriente en donde tenemos algunos resultados negativos, no se compara con lo que tuvimos en el 2014, lo que tuvimos en 2009, y si ven la balanza comercial del lado derecho, y si le suman la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, más las reservas internacionales, y a eso le restas las remesas, lo que vamos a perder por remesas, por flujo de turismo y por la tenencia de flujos de inversión en portafolio, estas pérdidas no nos hacen estar en un problema de balance de pagos. Estamos lejos de que por el balance de pagos tengamos problemas. Todo eso nos hace pensar que todavía hay mucho espacio para tener una política monetaria más expansiva, porque no vemos problemas de tipo de cambio y no vemos problemas en balance en balance de pago. Y decimos que hay fortalezas, si bien el déficit público comparado con el 82 no es mucho menor. También hay acceso a mercados de manera mucho más rápida y no vemos riesgos en el balance de pagos. Tenemos un banco autónomo y que todavía tiene mucho espacio para establecer una política monetaria más expansiva, y tenemos un tipo de cambio de libre fluctuación que nos ha permitido amortiguar todos los choques que ha habido, y el sistema bancario tiene solvencia y por el momento es uno de los elementos que muestra fortalezas. Pues así vemos el escenario. A mí tenía muchas ganas de presentarles este escenario. Y como les decía, este trabajo es un trabajo del área macro, donde estoy